Saludos familia MBC, es un verdadero gusto volvernos a reunir en torno a la palabra de Dios, todos con nuestras Biblias, y damos todos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, a todos aquellos que nos siguen y que están con nosotros acompañándonos a ver el libro de Apocalipsis. Es un libro fascinante, es un libro lleno de sorpresas y lleno de simbología también, un tanto difícil de comprender, pero estamos avanzando, no tan rápido ni tan lento, pero estamos avanzando. Vamos a orar juntos con nuestra Biblia en la mano. Bendito Señor, gracias te damos por estar juntos. Gracias porque eres tú el que nos sostiene. Eres tú el que nos ha dado la vida y nos acompañas a lo largo de toda nuestra vida. Gracias porque eres el Altísimo, el Dios soberano sobre todas las cosas, porque tú las creaste. Y nosotros, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre y te exaltamos en este día, porque digno eres tú. En el nombre de Jesús oramos, Señor, porque tú envías también a tu Santo Espíritu para que tengamos revelación de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y bueno, dice la Biblia, alabad al Señor. Todos los pueblos, todas las naciones, todo lo que respira, alabe al Señor. Vamos entonces a alabarle y a adorarle. Se levanten, que los santos se levanten.
amor, Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Adoraremos solo al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amamos tu presencia, oh Dios.
Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Hermosa es la adoración a Dios. Adorarle, estar en su presencia y que Él sea el primero en nuestras vidas, porque es Dios nuestro creador, nuestro Padre Celestial, aquel que jamás nos ha abandonado y nunca podemos tener la certeza de que nunca nos dejará. Aquel que es fiel y que su amor es fuente inagotable. Y es digno también de que nosotros le alabemos y adoremos como hicieron aquellos hombres que fueron hasta Belén para adorar al rey recién nacido, llevándole de sus tesoros. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo que abrieron sus tesoros y de allí escogieron lo más valioso, lo mejor para él. Alabemos y adoremos a nuestro Dios también con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con lo que Él nos ha dado. Y hagámoslo con gozo, con alegría, porque Él es digno de que así lo hagamos. Es verdadera adoración. Y vamos a orar por ello. Dios mío, gracias, porque todo nos los das tú. Te traemos a ti estos bienes. Te los traemos con adoración, mi Señor, con adoración pura, esa adoración que tú mereces y que nadie más es digno de recibirla. La adoración de nuestro corazón, de todo nuestro ser y nuestra gratitud igualmente. Gracias, Señor, te las traemos a ti, Señor Jesús, reconociéndote como nuestro sumo sacerdote. Gracias, Señor. Amén, amén. Es bueno alabar al Señor con lo que Él nos ha dado, porque nos guarda, nos protege de la codicia que vemos tanto en la sociedad. Codicia, ese deseo de tener más y más y más, un deseo incontrolable, y hay personas que hacen cualquier cosa con tal de tener más dinero. Dios es sabio. Él nos manda a hacer cosas que quizás no nos protegerían tanto, y una de ellas es esto,
el darle a Él parte de lo que Él nos ha dado. Muy bien, vamos entonces a Apocalipsis ahora. Apocalipsis en el capítulo 12, nos quedamos en el capítulo 12, en el último versículo. Seguramente ustedes recordarán que se había peleado una batalla entre Satanás y el ángel Miguel, y que el ángel Miguel había derrotado al ejército de Satanás y de sus demonios, los ángeles caídos. Pero esta es una victoria de una batalla. La guerra todavía no ha terminado, es una guerra espiritual de Satanás contra Dios, porque quiere el poder que tiene Dios, quiere la autoridad que tiene Dios, quiere el trono del reino y quiere todo aquello. Y por eso es que hay este conflicto. Vamos a Apocalipsis 12:12. Dice, por la victoria, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Bien, es una celebración, se ha ganado una victoria, pero continúa diciendo, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Recordemos que Satanás fue arrojado. Después de la victoria, Miguel lo arrojó a él y a todos sus demonios a la tierra. Entonces, por eso dice acá, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Qué quiere el diablo? Apropiarse, adueñarse y tener todo el dominio sobre la tierra y el mar. Y estamos viendo también que hay un dragón, y ese dragón es Satanás mismo. En el versículo 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14, y le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué está sucediendo? El dragón está lleno de ira y está persiguiendo a la mujer que hemos dicho que es Israel. Y porque de Israel nace este hijo varón que es Jesucristo. Lo vimos la vez pasada y dice aquí que será sustentada en el desierto. La fidelidad de Dios a esta mujer, a Israel representada por esta mujer, es inmensa. Es una fidelidad de miles y miles de años y que persevera y continúa. Versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Repito que este libro de Apocalipsis tiene mucha simbología bíblica. No es cualquier simbología, no es que nos vamos a ir a cualquier librería a conseguir un libro de simbología, no, sino simbología bíblica. Ya en el último libro de la Biblia podemos recordar que hemos leído ciertos símbolos en los libros anteriores, sobre todo del Antiguo Testamento. Los profetas hablaban también de visiones y tenían mucha simbología. Vamos a ver. ¿Podría ser que Satanás desviara todos los ríos cuando la mujer huye hacia el desierto y mande el agua de todos los ríos a ese desierto donde Israel está tratando de refugiarse? Esa es una posibilidad.
Pero otra posibilidad también es que inunde Israel con un río de falsas doctrinas para que no sean seguidores de Cristo, para que no reconozcan al Mesías y para que mueran en ello. O puede ser también, como dice en Isaías 59, 19, vendrá el enemigo como un río. Qué interesante, ¿no? Porque acá no podemos decir es agua o es ejército o son falsas doctrinas. Así, con toda seguridad, no. Hay tres posibilidades, siendo simbólico el lenguaje, podría ser muy bien un gran ejército. Y que eso lo haya provocado el mismo diablo, este personaje que se le dice el dragón en el libro de Apocalipsis. Pero ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá después que esto sucede? Entonces el dragón dice en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora entendemos más. Ahora vemos que, bueno, la mujer huyó y fue protegida por Dios porque es fiel a los pactos. Pero, ¿qué está diciéndonos este pasaje? Este pasaje nos dice, pero la tierra, versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado desde su boca. Desde su boca echó este río, sea doctrinas falsas, sea ejércitos, cualquiera de las tres posibilidades que hemos visto. Y la tierra se tragará ese río. También es lenguaje simbólico. ¿Recuerdan cuando en el libro de Números, en el capítulo 16, vimos que la tierra se abrió cuando Coré y los que lo siguieron se habían rebelado contra Moisés? No sabemos si es simbólico este lenguaje, pero podría ser también que sea o lo uno o que verdaderamente y realmente se abra la tierra, porque en el tiempo de Coré fue un hecho real que la tierra se abrió, cayeron todos los que se rebelaron contra Moisés y luego se cerró. ¡Qué justicia de Dios, qué defensa de Dios! Y lo mismo va a hacer cuando sea atacado Israel con este río. Pero estamos viendo que no solamente es Israel, sino que esta mujer representa también a la iglesia, porque dice, y los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son? Pues los cristianos genuinos, los cristianos verdaderos, los cristianos fieles a Jesucristo, ellos serán defendidos en esta gran persecución que desata el dragón, el diablo, contra Israel. Es una persecución antisemita y es una persecución también contra los cristianos. Lo dijimos antes, que él detesta, odia a Israel y odia también a los cristianos. Entonces, en esta parte de la tribulación se va a desatar una gran persecución con los dos grupos de personas. Este pasaje, por lo tanto, nos da más claridad acerca de la identidad de la mujer. La mujer, la iglesia se multiplicará en este tiempo, porque
hemos visto, cuando la iglesia nació en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, empezó a haber persecución, no desde el inicio propiamente, pero con el tiempo empezó a haber persecución. ¿De parte de quién? ¿De los romanos? No, a ellos no les interesaba el asunto. Quizás ni lo entendían tampoco. Entonces, ¿quiénes persiguieron a la iglesia? Persiguieron en primera instancia los judíos. Más adelante sí hubo persecuciones romanas. La persecución en la iglesia ha sido casi constante y continua a lo largo de los más de 2000 años que tiene. Pero en este momento se va a intensificar mucho la persecución contra los judíos y también contra los que tienen el testimonio de Jesucristo, los cristianos. Pero vamos a ver, estamos viendo que Miguel echó a Satanás y sus demonios a la tierra. Preguntémonos, ¿por qué a la tierra? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no los mandó al abismo para siempre? Y Dios los destruyó. Siempre hemos dicho que si Dios destruyera la maldad a todos los que hacen maldad, o si destruyera a Satanás, tendría que destruirnos a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos, sin faltar uno, todos hemos hecho lo malo. Desde niños, recuerden, todos podemos recordar nuestras mentiras, nuestros pleitos, los insultos y hasta las mechaderas o broncas, no sé cómo dirán en su país, pero sí, yo crecí con 4 hermanos hombres, así es que era cosa de todos los días, por un asunto o por el otro, pero siempre habían los pleitos. Y de más grandes, otras cosas más. Entonces, todos hemos pecado. Y por cuanto hemos pecado, y desde Adán y Eva, ellos le entregaron a Satanás sin darse cuenta, fueron engañados, pero con su pecado, con su rebelión y desobediencia contra Dios, le entregaron el dominio de la tierra a Satanás. Por eso el Señor Jesús, cuando lo iban a detener en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, dijo, ya viene el príncipe de este mundo. Eso lo tenemos que entender para poder comprender por qué hay tanta maldad en la tierra. Entonces, el arcángel Miguel echa a Satanás y sus demonios a la tierra. Imagínense la tierra. Bien, ¿por qué? Porque Satanás se la quiere apropiar. Entonces lo echa a la tierra y luego va a haber otra gran batalla, pero va a haber la batalla final. Y la batalla final se va a librar no en los cielos, sino en la tierra y por la tierra y por todos los seres humanos que en ese momento estarán viviendo sus vidas normal o con cierta anormalidad por las tribulaciones, pero por eso es que es echado a la tierra para ser vencido en la tierra. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esa es la razón por la cual Satanás es echado a la tierra. Y Dios usa, vamos a tener algo en mente para este siguiente pasaje, Dios usa a seres humanos. A lo largo de toda la Biblia leemos y vemos que Dios usó a Noé, también a Moisés, a Abraham, a Moisés, a Débora, a Josué y otros jueces, David, etc. Muchas personas. Dios usa seres humanos para llevar a cabo sus propósitos. Pero Satanás hace lo mismo. Exactamente. Usa
a seres humanos que se prestan para ello. Y esto lo digo para poder entender lo que viene. Vamos al capítulo 13 de Apocalipsis y Juan está en la tierra, el apóstol Juan está en la tierra y dice lo siguiente: y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Una bestia. Esta palabra es usada en otras oportunidades en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En el Evangelio de Juan vamos a leer un pasaje, Juan 8:44. Juan 8:44, palabras del Señor Jesús, y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¿De quién está hablando el Señor Jesús? De Satanás. Él es el que engañó a Eva y a Adán. Los dos cayeron. Y desde entonces él trata de engañarnos a todos, con un sinfín de mentiras, y aún engaña a los seres humanos desde niños, desde que son pequeños. De la misma manera en que, y prestemos atención, esta es una bestia, este no es el dragón, este no es Satanás, es una bestia. Hablemos ahora que de la misma manera que Jesús es la simiente de la mujer, así es el anticristo, simiente de Satanás. El anticristo es un ser humano, no es un demonio, es un ser humano, el anticristo. Esta bestia es el anticristo. Será un ser humano el que querrá gobernar toda la tierra, tener todo el poder, y ese poder solamente le corresponde a Jesucristo. Y por cuanto le pertenece a Jesucristo, entonces va a haber una gran batalla por el gobierno mundial o global en términos más de la actualidad. Jesucristo vendrá a reinar a la tierra en el nombre del Padre. Satanás querrá hacerlo en su propio nombre. Él mismo se manda, él mismo cae en sus deseos, en su soberbia, cae y quiere venir como él mismo. Juan 5:43. Evangelio de Juan 5:43. Se trata de una conversación del Señor Jesús con los fariseos, con los sacerdotes. Y dice: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Qué interesante, le está hablando a Israel. Yo he venido en el nombre del Padre, del dueño de todo. Yo he venido en ese nombre y ustedes no me reciben. Ahora vendrá otro, si otro viniere por su propio nombre, y ese es Satanás, a ese recibiréis. Recuerdan que hablamos de un pacto de Israel con Satanás, con el anticristo. El anticristo, este hombre enviado por Satanás a gobernar
toda la tierra. Bien, entonces estamos viendo en este capítulo 13 de Apocalipsis cómo van a ir avanzando las cosas, y en el versículo 2 dice: y la bestia, sigue hablando el apóstol Juan, porque está viendo unas visiones, y dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. La bestia está simbolizada, es un ser humano, el cual va a recibir de parte del dragón, de parte de Satanás, poder, trono y autoridad. Va a ser puesto sobre toda la tierra, porque va a tener ese poder, va a tener esa autoridad y se va a sentar en el trono del gobierno mundial. En otras oportunidades en el Antiguo Testamento hemos visto que se ha usado la palabra bestia para reyes, para gobernantes. Por eso es que la simbología bíblica aquí es usada como la bestia, es nombrada como la bestia, este gobernante de toda la tierra. Hay quienes piensan que el anticristo va a ser una institución, pero si vemos literalmente Apocalipsis, no está hablando de una institución, está hablando de un gobernante que gobernará todo el mundo porque el diablo le ha dado la autoridad, el poder y todo lo que necesita para gobernar el mundo. Aquí hay también simbología. Fíjense que nos dice una bestia semejante a un leopardo, y sus pies, no dice sus patas, dice, y pies como de oso y boca como de león. Entonces, está comparando con animales, leopardo, oso y león. Todos animales rapaces, muy peligrosos, carnívoros, los tres, y nos está dando a entender el carácter de este anticristo, la forma como gobernará, sus formas, sus maneras, sus deseos. Y ese es Satanás, pero está usando a un ser humano. Cuidado los que están haciendo prácticas de ocultismo, cuidado porque los demonios oprimen a las personas, pero también llegan a poseerlas. Este es un hombre poseído por el propio Satanás, y estos animales los encontramos en el libro de Daniel. No vamos a ir allí. En el libro de Daniel, en una visión que tiene él. La bestia tiene 7 cabezas, que es autoridad, 10 diademas sobre los 10 cuernos, poder político, y en Daniel 2 encontramos lo mismo, solo que en un orden diferente. El que está primero es último aquí y viceversa. Lo que pasa es que Juan habla en futuro, o está hablando en pasado de lo que vio, mientras que Daniel habla a futuro y nosotros estamos en el presente. La simbología bíblica se ha mencionado en otras oportunidades también cabezas y cuernos. En el libro de Daniel lo vemos en una visión que él tuvo. Y cuando vemos estas bestias,
o estos animales, que ahora las llamaremos bestias, porque en el anticristo, que es la bestia, bueno, es el nombre que le convendría, porque como animales se están representando y representan poder de gobierno. Vamos a ver cómo el león representa en el libro de Daniel al gobierno babilónico. Estoy hablando de la antigüedad. El oso representa el imperio medo-persa y el leopardo el imperio griego, el imperio griego. Esto es bastante interesante porque concuerda con lo que dice Juan. Muchos pasajes en Apocalipsis concuerdan con Daniel, el libro de Daniel. Y una bestia sin descripción que representa al imperio romano. ¿Qué tienen en común estos 4 imperios? Lo común es esto, es el hecho de que estos imperios dominaron todo el mundo conocido en su época. Eso nunca más se ha vuelto a repetir. ¿Que dominaran todo el mundo conocido? No. El último imperio de tener todo el mundo conocido en aquel tiempo fue el Imperio Romano y después no se ha vuelto a repetir. Ya no ha vuelto a pasar más, pero va a suceder con la bestia. Estos 3 animales representan a estos reinos que conquistaban, iban conquistando un reino, otro reino, y mataban a los reyes y se quedaban con todo el territorio. La bestia que vio Juan, volvamos a Apocalipsis 13, la bestia que vio Juan surgió del mar. En aquel tiempo, debo decir que Colón todavía no soñaba, pero ni en nacer. Entonces estamos hablando de tiempos muy remotos y que obviamente para ellos el mar era solamente el Mediterráneo, porque nadie se atrevía a ir más allá, porque hablaban de que ahí se acababa la tierra y los barcos se caían. Era lo que creían. Entonces, cuando en el tiempo de Juan, él dice que vio del mar surgir una bestia, está hablando del mar Mediterráneo y las naciones y las gentes alrededor. El anticristo podría ser de sangre greco-romana y judía. ¿Por qué? Porque son las naciones que están allí y podría ser. Ahora, en cuanto a la sangre judía, tenemos que recordar que a lo largo de la historia, no solamente en el tiempo del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, sino antes también, cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos de España, hubo judíos que tenían muchísimo dinero, tanto como para hacer algunos acuerdos y tratados con los reyes, sobre todo con la reina Isabel. Y entonces ellos daban mucho dinero y les cambiaron el nombre, siendo judíos, se hicieron pasar por no judíos para mantener su riqueza, sus posesiones en España. Durante el tiempo del Holocausto, igualmente, los judíos huían de Europa y muchos se cambiaron de nombre y escondían sus orígenes judíos. Entonces,
El anticristo bien podría ser uno de esos judíos que nació de judíos y que el nombre lo cambiaron, el apellido, sobre todo nombre y apellido, y adquirieron una nueva identidad. Los judíos que hicieron esto hacia afuera eran católicos y en sus casas tenían sus rituales judíos, guardaban el sábado y todo ello. Un pueblo muy, muy perseguido, pero que hubo quienes negaron su origen. Hemos visto que, acuérdense, que todo lo que es la tribulación son 7 semanas y estamos a la mitad. El anticristo va a gobernar en la segunda mitad de la tribulación. Esta bestia no se va a imponer con ejércitos y con guerra. No va a hacer guerra mundial, no. Él tiene sus artimañas. Este anticristo se va a imponer en las naciones usando la diplomacia y el engaño. Satanás es mentiroso desde el principio. Cada vez que habla mentira. Y hay seres humanos que se prestan para hablar las mentiras del diablo y en la mayor parte de las veces ellos ni cuenta se dan. Vamos, ¿por qué sabemos esto? Vamos al libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo y vamos a leer allí en Daniel. Vamos a leer lo que dice y está hablando de este gobierno en la segunda mitad de la tribulación. Y dice lo siguiente: con sagacidad hará prosperar, ¿qué? El engaño. Con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá. Sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra él príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este pasaje en el libro de Daniel es muy importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos presenta al mentiroso, al padre de toda mentira, como dijo el Señor Jesús. Y en su corazón todas esas mentiras se engrandecerán. Y en su corazón se verá a él muy grande. Es la imagen misma de la soberbia, del orgullo. Ese ángel, Luzbel, que estaba en el cielo, al lado de Dios, es el que se rebeló y es un ángel caído, Satanás. Y dice, y sin aviso va a matar a mucha gente, sin aviso de antemano. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes, señor de señores y rey de reyes? Jesucristo. Se va a levantar en contra de él, pero no va a vencer. Gracias a Dios tenemos estas profecías, es gracias a él. Gracias a nuestro Padre Celestial tenemos la Biblia y podemos saber lo que va a pasar. No es para atemorizarnos, sino para alertarnos. No tenemos por qué tener miedo el vivir esta tribulación. No, miedo es lo menos que tenemos que tener, sino mucha fortaleza, fortalecer nuestra fe y la seguridad de que no será quebrantado el príncipe de príncipes, pero no por mano humana. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Le dará poder político a este anticristo.
y aún poder económico. Hablamos de 10 cuernos, 10 naciones sujetas al anticristo. Gobernantes que van a ser engañados y se van a apoyar al anticristo, que no saben qué es el anticristo. Y por más que se los digan, no lo van a querer creer. También exigirá el poder económico, porque ¿cómo se puede gobernar todo el mundo solo con poder político? Se necesita el poder económico también. Entonces, él tendrá el control de la banca y de las instituciones financieras en todo el mundo. Dominará la economía mundial. Eso va a ser el anticristo. El anticristo, además, se acercará a la iglesia ecuménica. ¿Qué es ecumenismo? El ecumenismo es un movimiento conformado por personas interesadas en estar unidos de todas las religiones, de tal manera que tengan una sola creencia. ¿Pero cómo va a hacer eso? Bueno, hablarán de todo aquello en lo que están de acuerdo y dejarán las doctrinas en las que no están de acuerdo a un lado. La cosa es que estemos unidos, dicen ellos. Tenemos que estar unidos. Y este movimiento ecuménico ya se viene moviendo desde hace muchos años en la tierra desde Juan 23. Entonces ya las cosas se ven como que se van arreglando para un gobierno mundial. En la actualidad hay gente ecuménica y que se reúnen, hacen sus reuniones y todo ello, pero buscando la unidad. En el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas, está hablando de la bestia, una de las cabezas de la bestia, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¡Oh, toda la gente! ¡Qué maravilla! ¿Cómo ha sanado? ¿Cómo está vivo después de haber sido herido de esa manera? Y dice, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Eso va a pasar acá, en la tierra. La gente va a ser engañada. Fue herido en la cabeza, pero después vive y toda la gente celebra y ya adoran, como leemos aquí, adoraron al dragón y a la bestia. Están adorando a Satanás y adorando también al anticristo. A los que mienten, a los que blasfeman, así va a llegar a estar la población mundial. Y allí luchando, siendo perseguidos, los que tienen el testimonio de Jesucristo, tanto como los judíos. Una de las cabezas de la bestia será herida, pero luego sanada. ¿Cómo va a ser de esas 10 cabezas, de esos 10 gobernantes? ¿Cómo va a pasar esto? Posiblemente dentro de ese grupo de 10 gobernantes haya algunos que no están de acuerdo, que a lo largo del tiempo se van dando cuenta de cosas raras y que de adentro mismo de esos 10 hayan 2, 3 que no estén de acuerdo y lo intenten matar, pero no lo lograrán.
Cuando vayamos al capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a estudiar un poquito más profundamente este tema. Los moradores de la tierra estarán encantados, fascinados con la bestia y con el anticristo, felices, felices. Pero en esta herida y que después vive, hay una artimaña del diablo para atraer a muchos, para engañar a muchos. En este momento hará que lo adoren a él y también al dragón. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso es lo que va a durar 42 meses, el tiempo del gobierno del anticristo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. A los ángeles blasfema, insulta, habla inmoralidades, cosas malvadas, horrendas, asquerosas. ¿Qué otro adjetivo podemos usar? Horrible, las cosas que va a hablar. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todo el poder. Y Satanás le da esa autoridad. Y claro, va a haber muchos mártires cristianos, muchos mártires cristianos. Y este no es un momento para el miedo, sino, Dios mío, si me toca vivir a mí ese tiempo, fortaléceme, para que yo nunca, nunca niegue tu nombre, para que yo jamás te traicione, para que yo siga siendo un cristiano verdadero y, si es posible, hasta la muerte. Porque prefiero la muerte física a la muerte eterna. Por eso, porque la muerte física es algo que de todas maneras nos va a pasar. No lo podemos impedir. La paga del pecado es muerte. Hemos sido redimidos, sí, pero todos moriremos, más tarde o más temprano. ¿Cómo seguir viviendo después de haber traicionado al Señor Jesús? Eso es lo que Pedro no pudo hacer y lo llevó al arrepentimiento. ¿Cómo vivir después de haber traicionado al Maestro? Y estas son cosas en las que tenemos que pensar. ¿Qué haría yo en ese momento? Bueno, sé que de todas maneras me voy a morir, pero me quiero morir bien. Hay gente que se muere mal, que se muere habiendo ofendido a Dios y no habiéndose arrepentido nunca. Se murió mal. Hay buena forma de morir, en paz con Dios, adorando y exaltando el nombre del Señor Jesucristo. He visto a muchos hermanos fallecer así, cantando al Señor, adorándole mientras tuvieron conciencia, y cuando ya no tuvieron conciencia se quedaron dormidos nada más, siendo fieles al Señor. Entonces, estas cosas van a suceder. Y a los padres me dirijo para decirles, no sabemos cuándo va a pasar esto, si nosotros lo viviremos o si lo vivirán nuestros hijos o nuestros nietos. Pero si no fueron enseñados, van a ser engañados por este anticristo. Van a ser engañados. Por eso debemos estudiar y enseñar la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Eso fue lo que mandó Dios a hacer, sobre todo a los padres. Repite,
Repite la palabra de Dios a tu hijo, repítele saliendo o entrando, de día o de noche, repítele la palabra de Dios y enséñale acerca de política, acerca de quién es Satanás, mentiroso, que nos quiere separar de Dios, que nos quiere separar de Dios. Eso es lo que él quiere hacer y llevarnos con él al infierno. Entonces, si renuncio a Cristo, igual me voy a morir, pero mal, y mi destino ya no será el cielo, sino será el infierno. Entonces, ¿qué queda? Ser valiente, enfrentarse y continuar siendo fieles al Señor. Luego el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, oiga. Nos conviene escuchar no para olvidarnos, sino para prepararnos, para estar siempre preparados para cualquier eventualidad, para cualquier situación que se presente. Tenemos que saber que Satanás es el autor de toda blasfemia contra Dios, contra su Cristo, viene de Satanás. Se hace adorar, ya a estas alturas de la tribulación, se hace adorar a sí mismo y como si fuera Dios. Está tomando en este punto, va a ir tomando ya el lugar de Dios. Ahí les dejo para que lean Isaías 14. En los 3 años y medio de la tribulación hará gala de todos sus poderes demoníacos. Serán más que una película de esas horribles que dan y que nunca las veo. El mismo Satanás en un ser humano. Dije antes que los demonios oprimen a seres humanos o lo poseen. Es cuando ya el demonio, o este caso, Satanás mismo tiene el cuerpo de una persona que se prestó para ello. Prácticamente le quitó su cuerpo. Pero Satanás no es divino, pues, ni igual a Dios, ni nada que se parezca. Él no es Dios. ¿Por qué lo sabemos? Por su carácter. Porque no tiene misericordia, porque no tiene amor, porque no tiene el poder que tiene Dios y que no crea nada. Lo único que hace es imitar a Dios y falsificar lo que hace Dios. La iglesia entonces está presente, volvemos a recalcarlo, y a lo largo de la historia ha habido muchos gobernantes malos, crueles, malvados, hombres poseídos por demonios. Pero esta vez será Satanás mismo el que conseguirá el cuerpo de un ser humano para poseerlo. Es que empieza a poquitos. La persona empieza a pecar y cada vez el pecado va tomando más lugar en su vida y los demonios que están tentándolo o llevándolo hacia el pecado va creciendo hasta poseerlo. Es falsificador y falsificará la resurrección de Cristo en el anticristo, el que fue herido, pero que luego fue sanado y vivió. Vamos a hablar más adelante de esto, pero lo que va a presentar es una verdadera resurrección, como la de Cristo. Todo lo imita y lo falsifica. No crea nada, no es creador de nada, sino imitador, falsificador.
En la actualidad nosotros bien sabemos que ya hay todos los planes hechos, quizás ya la estructura también de un gobierno global. No es algo que está tan lejos o que lo viéramos como muy imposible de hacer, como cuando yo me convertí hace más de 40 años. Eso no era impensable, pero hoy día no es impensable. Hoy día ya se habla de un gobierno mundial, global, de una economía global, de una educación global. De todo eso se está hablando y hay quienes están trabajando en ello, instrumentos de Satanás. Ese gobierno no será de Dios, va a ser el gobierno del diablo. Pero Satanás no va a poder vencer, sino que será vencido. Aún así, ni el poder del mismo diablo va a poder detener a la iglesia de Jesucristo. No va a poder detenerla, porque ¿saben qué? No conviene. Y por la pasión y el gran amor que los cristianos tenemos hacia Jesucristo. Y dije no conviene porque ya lo expliqué. El que se rinde va a salir perdiendo para la eternidad. Entonces es mejor pensarlo bien. Bueno sería que leyeran, porque no tenemos el tiempo para hacerlo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leerlo de todas maneras. Miren, Evangelio de Juan, capítulo 1, 10, dice hablando de Jesús: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y anteriormente nos está hablando de que Él es la luz en el versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz del mundo y lo dijo en otra oportunidad. No rendirse va a ser la consigna. Se tiene que ser siempre, porque todos somos tentados. Tú, yo, todos somos tentados a dejar a Cristo. Pero la consigna es: no me voy a rendir, voy a seguir luchando por la causa de Jesucristo y voy a enseñarles a mis hijos para que ellos no sean engañados. Porque muchas veces nosotros mismos hemos sido engañados. Una mentirita. No, el autor de toda mentira es Satanás. Y no le demos lugar en nuestras vidas con mentiritas. Versículo 10, vamos a leerlo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de quienes, de los santos. Estos son aquellos que resisten, que no se dejan arrastrar por Satanás, que no se dejan atraer ni por el anticristo ni por Satanás. Los que resisten y dicen, no lo voy a hacer. Y la Biblia lo dice, habrá muchos mártires y habrá también quienes sobrevivan a todo esto. Pero no tenemos más tiempo para continuar. Habrá quienes sobrevivan y continúen viviendo después de la tribulación y se encuentren en el reino de Jesucristo. ¿Qué tal diferencia? El reino de Satanás y después están en el reino de Jesucristo, pero ya el Satanás no volverá más a la tierra. Pero todavía nos falta para llegar allí. El próximo domingo estaremos reunidos nuevamente viendo estos capítulos apasionantes del libro de
Apocalipsis. Pero antes yo quisiera dirigirme a aquellos que nunca antes habían escuchado estas cosas. Y tengo que contarles que Dios creó el universo entero, creó la tierra, creó al ser humano, y al ser humano lo creó de una forma muy especial. ¿Por qué especial? Porque los seres humanos somos los únicos que tenemos espíritu. Recuerden que cuando creó a Adán, lo creó del barro y lo formó y luego sopló aliento de vida en su nariz y lo hizo porque estaba dándole espíritu. El ser humano ha sido creado, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Somos los únicos que hablamos en la tierra, somos los únicos que tenemos creatividad, raciocinio y muchas otras habilidades especiales que Dios nos dio. Una de esas habilidades es el podernos comunicar con Dios, tener una relación con Él, porque fuimos creados con amor y por amor. Con amor y por amor somos capaces de amar, somos capaces de tener sentimientos y igualmente un sentido existencial que no lo tienen los animales, ninguno. Y que el sentir también aquello que dentro de nosotros está, alguien me creó, alguien quiso que yo estuviera aquí. Y ese alguien, además de los padres, pues es Dios, porque es quien da la vida y nos la dio para tener amistad con Él. Pero Adán y Eva lo traicionaron y el pecado los separó de Dios, quedaron separados. Y así hemos nacido cada uno de nosotros y después de Adán y Eva todos hemos pecado. Pero la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia nos cuenta toda la historia y en el momento que Dios consideró que era el momento de la historia de la humanidad que Él enviara a su Hijo Jesucristo a la tierra, lo hizo. Jesús nació de María, que era virgen. Es el Hijo de Dios que vino a la tierra y que nació con un cuerpo humano. Se hizo humano, ¿por qué? Porque había que pagar el rescate de nosotros. Y por su gran amor murió en la cruz, dando su vida, derramando su sangre, el precio del rescate de nuestra vida, porque estábamos esclavizados al pecado. El diablo ya nos había esclavizado, ya no podíamos dejar de pecar. Sin embargo, Él nos redimió, nos rescató y murió para que nosotros volviéramos a la vida y a la cercanía con Dios y pudiéramos vivir nuestra vida con Él y con Jesús en nuestros corazones. Por eso murió Jesús. Y murió por mí, murió por ti, por cada persona que está sobre la faz de la tierra. Y esto es el Evangelio de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él lo quita, si Él lo borra en tu vida, entonces tú te podrás acercar a Dios y vivir de su mano, conocerlo, seguirlo, amarlo y tener amistad con Él. Si es que esto es lo que tú quieres el día de hoy, ora conmigo. Sígueme, por favor. Dios mío, hoy me acerco a ti, reconociendo que te he ofendido muchas veces en mi vida. Hoy me acerco avergonzado y arrepentido para pedirte perdón de todos mis pecados. Perdóname, mi Señor, ten misericordia de mí y te pido que me perdones. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú entregaste tu vida
para rescatarme a mí. Yo tengo fe y creo que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, que murió por mí en esa cruz. Gracias, Señor Jesús, porque tú recibiste el castigo que yo merezco por mis pecados. Y hoy abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y como mi único Salvador. Te entrego mi vida y de aquí en adelante quiero vivirla de tu mano. Que tú me guíes, que tú me enseñes, Señor Jesús, cada día. Gracias, oro en tu precioso nombre. Amén. Amén. Yo quiero orar por ustedes que han hecho esta oración por primera vez. Dios mío, te pido que tú envíes a tu Santo Espíritu para que llene a estas personas, de la cabeza a los pies sean llenos de tu Santo Espíritu y que les dé, mi Señor, revelación de tu palabra, revelación de tu perdón, de tu misericordia, y les dé, Señor, también revelación de su salvación, que si tú vinieras, ellos son de Cristo, ellos son de Cristo, no le pertenecen al diablo, sino a Jesucristo. Gracias, mi Señor. Oro en el nombre de Jesús, bendiciéndolos a cada uno, en tu precioso nombre. Gracias, Dios mío. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, mi Señor. Tiempos que serán angustiosos, sí, seguramente, pero siempre, si lo tenemos que pasar, lo pasaremos pensando en el futuro, lo que viene. Yo sé que esto no va a durar para siempre, yo sé que esto se va a terminar, que falta poco tiempo y que Satanás será derrotado y yo estaré con mi Señor. Muy bien, vamos a ver. Tenemos las actividades de la misión bíblica carismática en pantalla para que podamos seguirlas, para que no nos las perdamos. Allí las tienen en pantalla y ustedes puedan sumarse a estas clases. Los que recibieron a Cristo por primera vez, ahí tienen el número de teléfono al cual llamar. Ahí pueden ustedes también tomar un pantallazo para que no se olviden de cada una de las actividades. Tenemos los cursos bíblicos básicos para el nuevo creyente y tienen el teléfono para que les den toda la información. Además, en pantalla tenemos la información del Seminario para el Desarrollo de Naciones. Es nuestro seminario teológico. Tienen allí en pantalla los cursos y hay un teléfono, número telefónico para que ustedes puedan llamar y preguntar si soy de otra iglesia, puedo estudiar, qué requisitos estamos pidiendo y también las fechas. Estas fechas son muy importantes. La fecha del examen de ingreso la tienen allí, los requisitos también, pero llamen cuanto antes a partir de mañana, lunes, en horario de oficina de 9 a 5 de la tarde, se les estará atendiendo de tal manera que tengan toda la información para poder estudiar en el seminario. Y bueno, yo estoy muy contenta de estar con ustedes en el libro de Apocalipsis, estarlo siguiendo, muy contenta porque cada día conocemos más a Dios y hoy día también hemos aprendido que el carácter del anticristo o de la bestia no es el mismo carácter de Dios. Muchos serán engañados creyendo que el anticristo quizás es Jesús. Serán engañados. ¿Por qué?
porque no conocen la palabra de Dios. Pero por cuanto aquellos que la conocen serán aquellos mártires o héroes de la fe, ya cuánto, y recibirán galardón, porque nuestro Dios es galardonador, es decir, Él premia. Antes que me olvide, quiero contarles que este viernes 28 nos toca la vigilia a las 10 de la noche hasta la medianoche. Bueno, antes de despedirnos, vamos a orar juntos. Amado Señor, te damos infinitas gracias. Gracias, Dios mío, porque el conocimiento de tu palabra es una bendición para nosotros. Pero a la vez también te pedimos, fortalécenos para obedecerla, para leerla, para meditarla, para vivirla día a día. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es verdes pastos para nuestro ser, nos alimenta. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y no olvidemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, la espada de doble filo para defendernos ante cualquier engaño, ante cualquier tentación. Tenemos la palabra de Dios, así es que estudiémosla para tenerla a flor de labios y podernos defender inmediatamente. Me despido de cada uno con un fuerte abrazo virtual y un gran beso.